El día 12 de agosto del 2025, aproximadamente a las 21 horas, en la colonia Las Palmas de esta ciudad, el señor Juan Pérez, de 35 años de edad, sostuvo una discusión verbal con el señor Luis Gómez. Durante dicha discusión, el señor Luis Gómez empujó al hoy acusado. Ante esta situación, Juan Pérez reaccionó golpeándolo en el rostro, causándole una fractura nasal, lesión que tardó más de 15 días en sanar. Posteriormente, arribaron los elementos de la policía municipal, quienes detuvieron a Juan Pérez. El acusado afirmó haber actuado en legítima defensa, mientras que el Ministerio Público sostuvo que el uso de la fuerza fue excesivo, configurándose al delito de lesiones. Alegato de apertura. Con su permiso, Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, el Ministerio Público comparece ante ustedes para demostrar la responsabilidad penal del acusado Juan Pérez por el delito de lesiones cometido en el perjuicio del ciudadano Luis Gómez. Este caso trata de cómo una discusión verbal terminó en una agresión física grave, sin que existiera una causa legal que justificara el uso de la violencia. El día 12 de agosto del 2025, el acusado golpeó directamente el rostro de la víctima, provocándole una fractura nasal. Durante este juicio, el Ministerio Público demostrará que no se actualizan los elementos de la legítima defensa, ya que el acusado tuvo la posibilidad de evitar el daño y optó por una conducta violenta. Para acreditar lo anterior, se presentarán pruebas testimoniales y periciales con las cuales este tribunal podrá formarse convicción plena sobre los hechos. Al finalizar este juicio, el Ministerio Público solicitará que se emita un fallo condenatorio conforme a derecho. En cuanto, señoría, una vez desahogadas las pruebas durante el juicio oral, se procede a la etapa final del proceso, correspondiente al alegato de clausura. Con su permiso, Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, hemos llegado a la etapa final de este juicio oral, momento en el que corresponda valorar los hechos probados y las pruebas desahogadas. Quedó plenamente acreditado que el acusado Juan Pérez causó una lesión grave al señor Luis Gómez, consistente en fractura nasal, como fue confirmado por la prueba pericial médica. La defensa sostuvo que el acusado actuó en legítima defensa. Sin embargo, de las pruebas desahogadas se desprende que no existía una agresión real, actual e inminente, ni proporcionalidad en el uso de la fuerza. Las pruebas fueron claras, coherentes y suficientes para demostrar tanto la existencia del delito como la responsabilidad penal del acusado. La teoría del caso sostenida por el Ministerio Público desde el inicio del juicio fue plenamente confirmada durante su desarrollo. Por lo anterior, se le solicita respetuosamente a este honorable tribunal que emita un fallo condenatorio conforme a derecho. En cuanto, señoría, con su permiso, Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, hemos llegado a la etapa final de este juicio oral, el momento procesal en el que corresponde valorar de manera conjunta y razonada los hechos acreditados y las pruebas desahogadas ante este tribunal. Este no es un caso complejo, pero sí es un caso relevante, porque nos recuerda que la violencia nunca puede normalizarse ni justificarse fuera de los márgenes que establece la ley. Durante el desarrollo del juicio, quedó plenamente acreditado que el acusado Juan Pérez causó una lesión grave al ciudadano Luis Gómez, consistente en una fractura nasal
lesión que tardó más de 15 días en sanar, tal como fue confirmado por la prueba pericial médica. Dicha prueba fue clara, objetiva y profesional, y permitió establecer no solo la existencia de la lesión, sino también su gravedad y relación directa con la conducta del acusado. La defensa intentó sostener que el hoy acusado actuó bajo el amparo de la legítima defensa. Sin embargo, del análisis integral de las pruebas se desprende que no se actualizan los elementos legales para que dicha causa de justificación opere. No existió una agresión real, actual e inminente que pusiera en peligro la vida o integridad del acusado, ni una necesidad racional de defenderse mediante el uso de fuerza física. El empujón referido por la defensa, aun cuando fue reconocido, no justifica de ninguna manera un golpe directo al rostro, una zona vulnerable y de alto riesgo. La legítima defensa exige proporcionalidad, necesidad y racionalidad, y en este caso quedó demostrado que el acusado tuvo la posibilidad de evitar el daño y optar por una conducta distinta. El derecho penal es claro. No protege reacciones impulsivas, no justifica actos de venganza, ni ampara el uso excesivo de la fuerza. Este juicio permitió observar que el acusado tomó una decisión consciente de responder con violencia, lesionando gravemente a otra persona, afectando así su integridad física y generando consecuencias jurídicas que hoy se analizan. Asimismo, las pruebas testimoniales desahogadas fueron congruentes entre sí, no presentaron contradicciones sustanciales y reforzaron la versión fáctica planteada desde el inicio por el Ministerio Público. La teoría del caso fue clara desde el alegato de apertura. Existió una agresión injustificada, una lesión grave y una responsabilidad penal atribuible al acusado. Dicha teoría no solo se sostuvo, sino que fue confirmada plenamente durante el desarrollo del juicio oral. Este tribunal tuvo la oportunidad de escuchar directamente a los testigos, valorar su credibilidad y analizar las pruebas bajo los principios de inmediación, contradicción y publicidad, propios del sistema penal acusatorio. No existen dudas razonables sobre la existencia del delito de lesiones, ni sobre la participación directa del acusado Juan Pérez en su comisión. El Ministerio Público ha cumplido con la carga probatoria que la ley impone, demostrando de manera suficiente tanto el hecho delictivo como la responsabilidad penal del acusado. Es importante señalar que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas, garantizar el acceso a la justicia y enviar un mensaje claro de que la violencia no es tolerada ni justificada dentro del marco legal. Por ello, en inscrito apego a la legalidad, al análisis de las pruebas y a los principios que rigen el proceso penal, este Ministerio Público solicita respetuosamente que este honorable tribunal emita un fallo condenatorio, declarando penalmente responsable a Juan Pérez
Por el delito de lesiones, confiamos en que la resolución que se emita será conforme a derecho, protegerá los bienes jurídicos tutelados y fortalecerá la certeza jurídica y el Estado de Derecho. En cuanto, señoría.